Buenos días, iglesia. ¿Quién está feliz este día? ¿Quién está contento? Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios de verdad porque es un privilegio estar aquí. Y estar aquí implica el que tengas un corazón dispuesto, que tengas un corazón realmente sensible, que realmente estés dispuesto a recibir la palabra de Dios. Amén. No hay cosa más hermosa, no hay cosa más esplendorosa de verdad en tu vida que escuchar a Jesús. Y seguramente Dios tendrá hoy algo que decirte esta mañana. Entonces te ruego que hoy pongas tu corazón conectado a Dios y deja que a través de la palabra Dios hable a tu vida, que Dios siga transformando tu vida, que Dios siga llenando todo espacio de tu vida y que solamente Él sea el centro de tu vida. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Bien, vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro con un acto de reverencia hacia Él. Padre, te damos tantas gracias por tu misericordia, Señor. Te doy tantas gracias por tu perdón. Has perdonado mis pecados, Señor, los pasados, presentes, Señor. Gracias te doy, Padre, por eso. Gracias por la obra que tú comenzaste en nuestra vida y la estás perfeccionando día con día, Señor, a través del poder de tu Espíritu. Hoy queremos, anhelamos profundamente seguirnos enamorando más de ti. Hoy anhelamos que tú sigas hablando en nuestra vida y que sigas corrigiendo aquello que deba ser corregido en nuestra vida, Señor. Pero ante todo que yo aprenda a depender de ti. No solamente cuando las cosas se ponen difíciles en mi vida, sino que todos los días yo te reconozca como mi Señor y Salvador, como mi suprema autoridad en mi vida. Señor, te pido que derrames de tu gloria en este lugar. Gracias te damos, Señor, por los corazones que tú enviaste este día. Bendice, Señor, hoy sus vidas, bendice sus familias, bendice su trabajo, bendice sus manos, Señor. Estamos puestos ante ti, Señor, con un corazón totalmente quebrantado y humillado ante tus pies, Señor. Te damos gracias, a ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, tomen asiento, por favor. Hoy vamos a ver, en esta mañana, y seguimos viendo la serie de Tesalonicenses. Lo importante hoy que aprendamos realmente a poder disfrutar de la palabra de Dios día con día y dejar que la palabra de Dios sea hoy la que dirija tu vida, la que nos dé luz hacia donde hoy tú caminas. Y el título de la predicación de esta mañana es Ayuda fraternalmente a tu hermano. Ayuda fraternalmente a tu hermano. Todos necesitamos ayuda. ¿Quién dice amén? El que no necesita ayuda es una persona arrogante, soberbia, y piensa que por sí mismo va a poder hacer las cosas. Y todos necesitamos de todos. Primeramente necesitamos de Dios. No podemos hacer nada si Dios no está en nuestra vida. Y en segundo lugar, necesitamos hoy de los hermanos. Tal vez hoy te toca ayudar, porque tal vez mañana vas a ser ayudado. O tal vez hoy estás siendo ayudado, porque mañana te tocará ayudar. Y ese es un hermoso principio bíblico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos al versículo 14 y 15. Ya vimos hace 8 días la parte de lo que es reconocer a los hermanos que hoy sirven, al liderazgo de la iglesia, orar por ellos, amarlos, apoyarlos, obedeciéndolos. Esto fue lo que vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver cómo ayudar fraternalmente a tu hermano. Y aquí dice en el capítulo 5, versículo 14 de la primera carta a los Tesalonicenses, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con algunos.
Así dice para todos. Hay que ser pacientes para todos. En el cuerpo de Cristo hay un sinnúmero de hombres y mujeres que van creciendo en el caminar con Cristo. Van siendo desarrollados, van siendo instruidos, van siendo cultivados a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Pero aquí dice que dentro de ese grupo de hermanos hay gente que necesita más ayuda que otra. Y aquí vamos a ver 4 mandamientos que Dios ordena en la iglesia. 4 mandamientos que Dios ordena para contribuir a la ayuda fraternal de la iglesia. Y el primer mandato dice: hermanos, que amonestéis ¿a quién? ¿Quién dice? El primer grupo, a los ociosos. ¡Wow! ¿Qué es un ocioso? Tal vez muchos están pensando: híjole, creo que me están hablando a mí. Un ocioso, en el término coloquial de nosotros, es una persona que no hace absolutamente nada y que está pensando solamente cosas malas, cosas erróneas, cosas equivocadas. Por eso es importante que todo cristiano siempre tenga algo que estar haciendo. Y yo creo que en el Señor siempre tenemos algo que hacer, siempre. Siempre, aunque tengas un trabajo, cuando tú trabajas para el Señor, siempre estás haciendo cosas para el Señor, aunque tú estés trabajando. Para los que están estudiando, aunque tú estés en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, si realmente hoy te sientes un hijo de Dios, estás trabajando para el Señor ahí en la escuela. Y si no tienes ni trabajo ni estudias, seguramente también tienes muchas cosas que hacer para la obra del Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre tendremos algo que estar haciendo. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Depende de la actitud que hoy yo tengo en mi vida. Hay cosas que yo aprendí. Cuando tú no sabes algo, se te enseña para que lo aprendas. Si no tienes las herramientas necesarias para hacer algo, se te facilita. Pero lo que no se le puede dar a la persona es una actitud. Eso es de cada quien. Tú desarrollas tu actitud. Obviamente con el poder del Espíritu de Dios. Hay gente que realmente ya viene por genética, que es muy dinámica, muy activa, muy proactiva. Pero también hay hermanos que también por genética son muy pasivos, son reactivos. Pero aquí específicamente Dios le está hablando a las personas que son ociosas. Y la palabra ocioso, si quieres anotarlo, viene del griego atactos con K, atactos, y significa desordenado, negligente en cuanto a sus obligaciones. Esa es una persona ociosa a la cual hoy Dios está refiriéndose. A los hermanos que hoy son desordenados y son negligentes en cuanto a sus obligaciones. Y yo creo que es cuestión de actitud. Y vuelvo a repetir, no importa que no estés estudiando, no importa que no tengas trabajo, tú tienes obligaciones delante de Dios. Tú tienes compromisos delante de Dios. Tú tienes responsabilidades delante de Dios. Aquí es de cada quien comience a trabajar en ellas. Algo que me gusta mucho del cristianismo es que la relación con Dios es personal, no es colectiva. Yo no pongo los ojos en el hombre, yo no pongo los ojos en papá, mamá, mi vecino, mi hermano de la fe, al pastor. No, yo pongo los ojos en Jesús. He aprendido a poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a fallar, porque es ser humano.
No hay hombres perfectos. El único perfecto que estuvo aquí en la tierra se llama Jesucristo. Y a Él tengo que estar mirando, a Él tengo que estar observando, a Él tengo que seguir. Él dejó claramente sus pisadas para que yo lo siga. Si te tienes que medir con alguien, tienes dos personas con que medirte: con Cristo o contigo mismo. Con nadie más. Con nadie más. Entonces, aquí le está hablando a unas personas que hoy hay desorden en su vida. Y hay mucha gente que vive en ese desorden. Y hay que ponerle disciplina a tu vida. Pocos manejan agendas. Mucha gente no maneja agendas. Y es importante que tú manejes una agenda. Una agenda semanal, una agenda mensual, una agenda semestral, una agenda anual. Es importante para saber dónde estás, hacia dónde vas, qué propósitos hay, a corto, mediano, largo plazo, qué es lo que hoy tengo en mi mente hacer. Si voy a estudiar inglés, si ya estoy trabajando inglés, ya estoy pensando en francés, o en un diplomado, o ya estoy pensando que ya tengo 3 años en una empresa y no he visto que me den la oportunidad de seguir creciendo, pues hay que meter currículums. O sea, tengo que tener ya en claro qué es lo que hoy quiero en 3, 5, 10 años más adelante. Y hay que ponerle disciplina. Pero una persona que es desordenada, una persona que hoy no se responsabiliza de sus propias obligaciones, no va a hacer nada. Y va a pasar el tiempo. ¿Qué es lo más triste? Va a pasar el tiempo. Y cuando tú regreses y digas, ¿qué hice? Ya tengo 30 años. Ya tengo 40 años. Ya tengo 50 años. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y lo más triste es que no hay más tiempo. No hay más tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. El tiempo que tú estés perdiendo el día de hoy ya no se recupera. Entonces, aquí lo importante es cómo ayudar a estos hermanos en la iglesia. Cómo ayudar a estos hermanos que solamente se han encargado de estar siendo oidores de la palabra, pero no son hacedores. No han puesto en práctica lo que Dios les ha enseñado. Hay mucha gente que tiene tiempo oyendo a Dios, tiene muchos años caminando con el Señor y siempre han sido oidores, pero nunca han puesto en práctica hoy todo su conocimiento. Y yo he aprendido que algo que no se usa, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se atrofia, se echa a perder. Yo estoy convencido que un cristiano nunca tendrá Alzheimer, nunca lo visitará ese alemán. ¿Sabes por qué? Porque estás constantemente leyendo la palabra, meditando la palabra, estudiando la palabra, aprendiéndote versículos de memoria. Entonces estás ejercitando continuamente tu cerebro. Y a un lado le pones ejercicio a tu cuerpo. ¡Wow! Es una buena combinación. Entonces hoy espero que Dios esté hablando a quien tenga que estar hablando esta mañana. Pero si quieres que tu vida cambie, ponle visión a tu vida. Ponle visión a tu vida si quieres que tu vida cambie. Anota tu visión, anota tus proyectos, anota tus planes y ponle tiempo. Ponle tiempo. ¿En cuánto tiempo quiero terminar la secundaria? ¿En cuánto tiempo quiero terminar la prepa? ¿En cuánto tiempo quiero terminar la universidad? Si dentro de la universidad está para mí el tener que trabajar antes para pagar un diplomado y dejar de ser un sostén para mi familia. Quiero ayudar a mi familia, a mis padres. Yo me pongo a trabajar para que después de la universidad, si yo quiero seguir estudiando, papá, no te preocupes. Yo me quiero pagar mi diplomado, mi maestría, mi doctorado. No te preocupes ya. Gracias, porque Dios te dio lo suficiente para que me das carrera. Eso es plan de vida. ¿Cuánta gente le sirve a Dios?
Si Él me puede dar un poquito de agua, se lo voy a agradecer mucho. ¿Cuánta gente le sirve a Dios hoy? Porque la gente que le servimos a Dios estamos pensando continuamente qué vamos a hacer más adelante. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué hay más? Señor, guíame, Señor, dame esa visión. Muéstrame, Señor, hacia dónde vamos. Y el Espíritu comienza a decirte qué es lo que tienes que hacer. Ayer fue sorprendente. Una oveja tuvo que llegar ayer al hospital porque tuvo que llevar a un familiar por situaciones de la pandemia del COVID. Tiene poco aquí en la iglesia, tiene tiempo de cristiano, pero tiene poco aquí en la iglesia. Y llegando al hospital me dijo, pastor, ¿está listo? Y yo dije, ¿estoy listo? Ya tarde. Yo voy llegando aquí al hospital, ya me platicó todo. Le dije, ¿listo para qué, mijo? No quiero empezar a compartir el evangelio aquí. Nada más que no me siento tan firme, pero quiero que usted me apoye. Yo le consigo a la gente aquí, porque hay mucha gente que está aquí en situaciones, usted nada más se llama, hagamos trabajo de equipo, pastor. Dije, venga. Puse pausa a lo que yo estaba haciendo y venga, vamos a trabajar. Para mí fue sorprendente que ellos, hablándole al teléfono, y vamos por otro pastor, y vamos por otro pastor, ¿no? Estaba en el hospital predicando el evangelio a la gente que lo estaba necesitando. ¿Saben cuánta gente tiene necesidad de Cristo? Y más en esas circunstancias, ¿sabes cuánta gente? Ya Dios está preparando el corazón, nada más que tú llegues y coseches. Los campos están blancos. Es el tiempo de la cosecha. Pero hay que estar, ¿qué? Conectado con el Espíritu. Una persona que hoy es ociosa no está dispuesta a sujetarse a la disciplina. Le cuesta trabajo sujetarse al orden. Y generalmente ellos incitan al desorden. Donde se encuentren esas personas, esos hermanos ociosos, acostumbran a llevar desorden donde estén. ¿Tú conoces a alguien así? Están en su casa, hay desorden. No les gusta recoger las cosas. Usan una cosa y la dejan ahí tirada. Llegan a la oficina y empiezan, bueno, algunos que están en la oficina, ¿me prestas tu engrapadora? Y de repente tú necesitas la engrapadora y dices, ay, aquí la tenía, se la presté, oye, ¿me la prestas? Sí, se me voy a llevártela otra vez. ¿Conoces a alguien así? Es bien difícil poder convivir con alguien que es desordenado. Si tú eres desordenado y tú no eres alguien desordenado, vas a un gran desorden. Ahí no tienes el problema. Pero cuando tú estás hoy tratando de llevar un orden y de repente hay alguien que no es ordenado, ¿qué trabajo cuesta? Es un doble trabajo. Es un doble trabajo. Las mamás generalmente tratan de tener la casa limpia, ordenada. Y ya llegan los jóvenes, sí, pasó marabunta, cuidado, porque no estamos habituados a llevar un orden. ¿Cuántos realmente cuando acaban de terminar de comer levantan su plato y lo lavan y lo dejan escurriendo? Y después lo secan y lo guardan en el gabinete. ¿Quién lo hace? Hay mucha gente que se levanta así tal cual. A ver quién lo levanta. Y puede estar el plato ahí desde el día hasta la noche. Porque no estuvo mamá. O no estuvo quien lo hiciera. De repente papá cayó enfermo y tenía que pagarse el gas, tenía que pagarse ciertos suministros de casa y se olvidaron. No hubo alguien que se le ocurrió, oye, no está papá, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque nadie está habituado, generalmente nadie está habituado a ponerle orden a las cosas de su vida. Y siempre somos de los que dejamos al último las cosas. Tengo que salir mañana, leo
los capítulos 1 hora antes del examen. Entonces, sí creo que tenemos que ayudar a estos hermanos. Primeramente en oración. Hay que orar por los hermanos que hoy tú ves que llevan una vida en desorden. Y si le vas a exhortar a un hermano, hazlo con amor. Pero asegúrate que no tengas tú algo que te digan. Porque si tú llevas un desorden y quieres poner en orden, o sea, como que no hay una congruencia. Y eso de repente hay muchos en la iglesia. Quieren poner orden en algo, pero yo tengo un desorden. Y eso no es congruente. Si hoy quieres ponerle orden es porque tú estás haciendo un ejemplo de orden y disciplina. Generalmente los ociosos nunca les gusta nada. Siempre están a disgusto de todo. Pero tampoco aportan, tampoco suman. Y eso también es terrible. ¿Te diste cuenta cómo predicó el pastor? No me gustó. ¿Te fijaste cómo se cortó el cabello? ¡Ay! ¿No? Y siempre tienen un pero. La gente ociosa siempre está buscando el arrocito negro en el arroz. Porque como no tienen que pensar, pues hay que estar pensando en las cosas negativas, en las cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues los hermanos que sean maduros, ayudarlos a que estos hermanos suban el siguiente peldaño de madurez, disciplina y orden. Orando por ellos y aconsejándolos. Y ponte como un ejemplo. No tienes que estar predicando que eres una persona ordenada, con el ejemplo. No tienes que decir que eres disciplinado, con el ejemplo. No tienes que decir que eres trabajador, con el ejemplo. Sé ejemplo. Que tu vida impacte hoy el reino de Dios. Seas joven, seas hombre, seas mujer, que tu ejemplo impacte el reino de Dios y que impacte los corazones de mucha gente que te está observando, que te está siguiendo. Hay que aconsejarles que se sujeten primeramente a Dios a través de la palabra, que se sujeten a la palabra de Dios. Cuando tú aprendes a sujetarte a la palabra de Dios, le pones orden a tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, mucha gente que tenga problemas de desorden o disciplina, ponte a leer, ponte a meditar la palabra y obedécela. Porque nada sirve que ya te hayas puesto a leer la palabra, simplemente no la entendiste y dos, no la aplicas. ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Entonces hoy, si Dios está hablando, esfuérzate por tener una vida con mayor orden, mayor disciplina. Y comienza con tus cosas personales. ¿Cómo está tu escritorio? ¿Cómo están tus cuadernos, tus libros? ¿Cómo está tu closet? ¿Cómo están tus zapatos? ¿Cómo está tu baño? Porque son las áreas donde tú estás hoy viviendo. Y eso va a hablar de ti. Cuando tú contratas a alguien, tú le preguntas, si yo fuera a tu casa en este momento, ¿cómo encontraría tu recámara? Y no sé cómo sube el color rojo. ¿Qué te dice? Ni se acerque porque se asusta. Y llévese mascarilla de oxígeno, porque tengo calcetines abajo de la cama no sé cuántas semanas. Se paran solitos. ¿Y qué le digo del baño? Tengo más de 3 meses que no lo lavo, ¿no? Generalmente te das cuenta de una limpieza en una casa, vete al baño. Y hay muchas cosas que tenemos que corregir, iglesia, para glorificar al Señor. No es para ser mejor que el otro.
es para ser como Cristo. Ese es realmente nuestro modelo a seguir, Cristo. Entonces, diría Jesús esta mañana, el que tenga oídos, que oiga. Vamos a ver el segundo mandato. Ya hablamos de los hermanos que son ociosos. El segundo grupo de hermanos dice en el siguiente versículo, en el versículo 14, voy a leer nuevamente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Segundo grupo, segundo mandato, que alentéis a los de poco ánimo. Hay hermanos en las iglesias, hay hermanos en el cuerpo de Cristo que están en un poco ánimo o son de poco ánimo. Y aquí es donde nosotros, los que estamos maduros, los que estamos firmes en la palabra y que estamos realmente trabajando con el Señor, tenemos que animar a los de poco ánimo. Y cuando un hermano está en ese ánimo decaído, el hermano maduro se acerca a él, lo apoya en oración, le habla por teléfono: ¿cómo estás? Estoy un poco triste. ¿Pasa algo? ¿Quieres que ore por algo en especial? Eso ya tendría que ser por default, amados. Tú ves la necesidad y en ese momento tú te pones a orar sin que te lo pida. Si ves a alguien que realmente está desanimado, no dejes pasar la gran oportunidad que Dios te da para demostrar que tienes a Cristo en tu vida. El problema de muchos hermanos, que les falta madurez. Conocen mucho de Biblia, pero no lo demuestran. Y siguen siendo arrogantes, soberbios, altivos, enojones, rencorosos. ¿Cómo vas a poder ayudar a alguien si eres un rencoroso? Si al contrario, esa persona que te la hizo y lo ves que está realmente lastimado, ¿qué haces? Qué bueno, Señor, me escuchaste en mis plegarias, ¿no? ¿Y cuánta gente piensa de esa manera? ¿Cuánta gente está pensando que tú te tropieces, te caigas, para que realmente para él sea la justicia de Dios, la justicia divina? No, no es así, hermanos. Ten mucho cuidado porque no sea que se te revierta las cosas. Entonces, si alguien realmente está pasando por momentos difíciles, porque a lo mejor perdió a un ser amado, porque a lo mejor perdió su trabajo, porque a lo mejor tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas en su casa, o tal vez en la escuela. ¿Cuántos jóvenes están pasando por bullying? ¿Cuántos chavitos de la escuela están pasando por bullying y no te has dado cuenta? Y la están pasando mal, porque no hay una comunicación en casa. Y tú lo sabes que mucha gente que está pasando por bullying terminan muriéndose o matándose. Y nunca te enteraste que tú tenías una persona que estaba siendo bulleada en tu casa, porque nunca te diste cuenta, nunca lo percibiste, nunca discerniste, porque estabas tan inmerso en tus cosas personales que nunca te enteraste, nunca platicaste, nunca te diste el tiempo para sentarte con ese hijo, con esa hija y decirte: a ver, platícame, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz con lo que estás haciendo hoy? ¿Eres feliz en la escuela? ¿Eres feliz con el maestro? ¿Eres feliz con tus compañeros? Generalmente eso nos enteramos hasta que después que el niño se ahogó, entonces ya queremos tapar el pozo. Pues tenemos que estar realmente hoy despiertos, alertas, para cuando tú veas la necesidad de alguien que necesita ser alentado, animado, confortado, abrazado. Sí, yo sé que muchos ya dicen: ay, pastor, pues no se puede abrazar. Bueno, un abrazo espiritual. Cuando tú oras por alguien, le estás mandando un abrazo, ¿qué? Espiritual, un mensaje. Y aquí les voy a dar un consejo de verdad: no hagan un copy de los mensajes pasados. Se ven bonitos, son caricaturescos, o sea, está padre la imagen, pero no es lo que está en tu corazón. Nada más este es un copy, lo pegaste y pum, lo mandaste. O sea, a mí, en lo particular, ¿cómo
me es precioso recibir mensajes de aquí. Cuando me llevan ahí de repente le ponen la foto que recibió no sé de quién y me la pegan ahí, yo digo, esto no es tuyo. Perdón, no es tuyo. No importa que me digas una sola palabra, pero dímela de tu corazón. Entonces lo pongo como en la mesa. ¿De acuerdo? Esfuérzate por escribir, esfuérzate por hacer una llamada. Un hermano no llegó a la iglesia, ¿cuánto le hablan a ese hermano? Ni siquiera sabes quién son tus hermanos. Y menos los identificas con el cubrebocas o la careta, ¿no? No logras identificarlo. Peor, porque nos tenemos que ir rápido, porque tenemos que no nos podemos dejar mucho tiempo aquí por el tema de la salud. Pero tampoco me doy el tiempo para saber quiénes son mis hermanos de la iglesia, qué necesidad tienen. De repente ves en los grupos gente que necesita oración, que está pasando por un ánimo decaído, y ves las mismas personas que contestan la oración. Y los demás son como 40, como 50 en el grupo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pero no fuera un chat del trabajo, del grupo de amigos con los que tú continuamente estás comunicando, porque luego contestas. Y son pura basura. Pura basura. Eso sí te gusta. Ver imágenes de basura. Ver palabras de basura. Pero realmente que te guste el Señor para alguien que está decaído, generalmente no se hace. Entonces piensa muy bien lo que tú hoy estás haciendo. No critiques al que está desanimado. Ayúdalo. Ayúdalo. Ora por él. Confórtalo. Dale palabra fresca del Señor. ¿Quién dice amén? Todos en algún momento nos desanimamos. En algún momento de nuestra vida. No porque sea pastor, no hay un desánimo en mi vida. Será un error y una mentira el que alguien diga, es que el pastor como está, es pastor, él no se desanima. No, yo no soy Dios, soy un hombre como tú y como yo. O sea, somos hombres con un llamado diferente, simplemente que necesitamos de repente una palmada, un abrazo, un pastor, lo amamos, o un pastor, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo se está pasando? Acordémonos que los grandes hombres de la Biblia también cayeron en desánimo. Si no, pregúntenle a Moisés. O pregúntenle a Abraham, o pregúntenle a Elías, o pregúntenle a Pedro. O sea, muchos grandes hombres de la Biblia, hombres de fe, mujeres de fe, también se desanimaron en su momento, porque somos seres humanos. Somos seres humanos y necesitamos ayudarnos unos a otros. El problema es que no cultivamos esa ayuda. Somos muy mezquinos, muy agarrados. Y peor, si alguien no te ha ayudado, mucho menos vas a desarrollar ese sentimiento de ayuda. Porque dices, a mí como no me han ayudado, ¿por qué tengo que ayudar? ¿Y sabes cómo se llama eso? Venganza. ¿Y la venganza es de quién? ¿Tuya o de Dios? ¿Tuya o de Dios? Entonces, aun que tú seas una persona de fe, seguramente has tenido momentos difíciles en tu vida y has caído en desánimo, en tristeza, en la aflicción, en tribulación. Es parte del crecimiento. Y qué padre cuando tienes a alguien cerca de ti que está orando por tu vida, te está preguntando cómo estás. Y qué padre sería que un hermano de iglesia, que aunque no lo conozcas, digas, estamos orando por usted, hermano, por lo que usted está necesitando. Me enteré que estaba pasando esto. Dios le dé fuerzas, le dé energía, que Dios le siga dando poder para que usted siga firme en la fe. No sabes cuánta gente hoy necesita un mensaje de aliento por lo que esté pasando. Hoy tenemos muchos hermanos que están pasando pruebas difíciles en su vida. Pero no nos damos cuenta porque solamente vivimos en nuestro propio mundo y nos volvemos a veces muy egoístas. También es cierto que el pecado te desanima, te desalienta.
pero ya es otra cosa. Si tú estás en pecado y te sientes desanimado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues deja de pecar, arrepiéntete, restaura tu relación con Dios y pide perdón, y vas a ver que entonces ese ánimo va a regresar nuevamente con Dios. Mucha gente, por no conocer a Dios, no hace cosas que debería de hacer. Mucha gente piensa que porque hoy pecamos, Dios nos deja de amar. Y eso es una mentira. Dios te ama, aunque seas un pecador. Pero Dios espera que tú te arrepientas, le pidas perdón para que se restaure tu relación con Él. Y la única manera es que tú pidas un perdón genuino, un arrepentimiento genuino, para que se restablezca esa relación con Dios. Lo que se pierde cuando tú pecas, lo que se pierde es la relación con Dios. ¿Qué significa? Se pierde la armonía y se pierde la paz. Muchas veces no tienes paz en tu vida porque estás en pecado. Y vuelvo a lo mismo, no tienes que matar, no tienes que secuestrar, no tienes que mutilar a alguien, no tienes que robar, no tienes que hacer grandes pecados. El simple hecho, dice la palabra en Santiago, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Ese versículo de verdad, wow, ahí está muy, muy claro. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Asegúrate que entonces que lo que sabes tú hacer bueno y no lo estás haciendo, ya estás pecando. Simplemente el no orar en las mañanas temprano, el no darte un tiempo con el Señor, el no estar leyendo la palabra, el no compartir el Evangelio, el no obedecer a los papás, el no estudiar correctamente, ese es pecado. El chisme, la murmuración, los malos pensamientos, el malos pensamientos no es pecado, pero el que tú los bajes a tu corazón ya pecaste. Porque todos tenemos malos pensamientos. El tema aquí es, no dejes que ese mal pensamiento domine tu corazón. Un mal pensamiento tiene que salir cada vez que venga un mal pensamiento tiene que salir de manera veloz, rápida. No más de 2 segundos, un mal pensamiento. Le dice, Señor, quítame todo mal pensamiento. Y Dios te lo quita. Y se lo vas a pedir las veces que llegan esos malos pensamientos. Pero si tú te quedas con el mal pensamiento, van a venir 20 más. Y al rato vas a terminar todo contaminado y vas a terminar haciendo de lo que esos malos pensamientos empezaron a dirigir tus decisiones. Entonces la mejor manera de aquellos que están desanimados por el pecado, dejen de pecar y viven una vida en plena ¿qué? Santidad. Santidad. Vamos al siguiente grupo. Dice a los de poco ánimo que sostengáis a los, ¿qué dice ahí? A los débiles. Hay que prestar apoyo moral a los que están pasando por momentos de debilidad. Y tal vez son aquellos hermanos, las personas débiles son las personas que todavía son niños en la palabra. Esos son las personas débiles. Los hermanos que todavía son de lechita de la palabra. No han aprendido a tener un estudio bíblico con un poco más sólido, con alimento más sólido. Y generalmente estos hermanos débiles todavía se siguen dejando llevar por tradiciones y costumbres antañas. Hay mucha gente que todavía sigue viviendo bajo hábitos incorrectos en su vida y por eso no crecen. Hay gente que todavía sigue manteniendo su mal temperamento porque piensan que eso les funciona y eso es un error, por eso no creces. Hay aquellos que gritan mucho, maldicen mucho, se enojan pronto. Hay mucha gente que viene de una religión, viene al cristianismo y hacen del cristianismo una religión y eso no es correcto. Cuando tú llegas al cristianismo, dejas lo religioso y entonces haces una relación con Cristo. Tienes una relación con Cristo y comienzas a cultivar tu relación con Cristo.
Hay mucha gente cristiana que todavía sigue prendiendo veladoras una vez al mes. Al primer día de cada mes una veladora, porque eso fue lo que le enseñaron. Y yo pregunto, ¿como que para qué? Es para que haya luz. Si tú eres luz, ¿dónde está Cristo? En ti y en mí. Eso me hace ser una persona de luz. ¿Para qué necesito entonces una veladora? A no ser que sea aromática, entonces sí, está bien. Ten la vela ahí aromática para que aromatice. No para que sea un ídolo o una pieza mística que te está solamente deteniendo tu fe. Es un ejemplo. Hay gente que todavía sigue cristiana. Terrible, porque eso es abrir puertas al ocultismo, y el ocultismo viene de Satanás y mucha gente por eso no crece, porque estás dándole lugar al diablo. Y le crees a un horóscopo en lugar que te pongas a leer la palabra, y que le creas a la palabra y que hagas las cosas conforme a la palabra. Son cosas diferentes. Entonces mucha gente que hoy está débil espiritualmente es porque aún siguen haciendo cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿los hermanos débiles hay que criticarlos? ¿Hay que juzgarlos? ¿Hay que señalarlos? ¿Hay que burlarnos? No. Tenemos que ayudarlos de manera fraternal, orando, exhortando, alentando que ese hermano que es débil todavía en muchas cosas, tú le enseñes, tú lo dirijas, tú lo guíes, que te conviertes en una guianza espiritual para ese hermano débil. Por eso yo creo que si hablamos del primer grupo de los ociosos, es que no sé en qué iglesia vivas, pero si tú estás viniendo a esta iglesia, aquí hay mucho trabajo por hacer. Y si ustedes le preguntan al pastor, te va a poner a trabajar porque hay cosas por hacer. Aquí la pregunta que yo te haría, ¿tienes la actitud? ¿Tienes el testimonio? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás lleno de sabiduría para que tú digas, yo quiero servir, quiero hacer las cosas? Entonces, hoy creo que tenemos que trabajar de manera diferente. Y tengamos mucho cuidado de que nosotros no nos convertamos en obstáculos de los hermanos débiles. Por ejemplo, vamos a Romanos, capítulo 14. Versículo 13. Ve lo que dice aquí Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ten mucho cuidado que tú te conviertas en piedra de tropiezo de una persona que es débil, que todavía es un bebé espiritual. Versículo 15 del mismo capítulo 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mucha gente no deja sus tradiciones, mucha gente no deja sus hábitos que puedan hacer tropezar al hermano. A mí me han preguntado, pastor, ¿es pecado tomarse una cerveza? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Pregúntale a Dios. Es que yo leí que el pecado es emborracharse. Y una cerveza no me emborracha, pastor. Está bien, tienes razón. El pecado es emborracharse. Pero aquí dice en el versículo 15, si por causa de la cerveza tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la cerveza tuya se pierda aquel que Cristo murió. Entonces la pregunta es, ¿la cerveza es pecado? ¿La cerveza es pecado? Si esa cerveza que no te emborracha, pero hace tropezar a otros, entonces se convierte en un instrumento de pecado, es un instrumento de Satanás. Y hay que tener entonces discernimiento, amados. Y el discernimiento se puede realmente cultivar a través del conocimiento bíblico. ¿Cómo puedes aconsejar a tus hijos si no has decidido crecer en la palabra? ¿Cómo puedes hoy ser
líder en tu casa, en tu trabajo, si no hoy eres obediente de la palabra de Dios. Ni siquiera la conoces. Entonces no trates de justificar tus hábitos incorrectos delante de Dios. Es cuestión de discernimiento muchas veces, amados. Aquí mismo, en este mismo capítulo, vamos al versículo 19. Y fíjate lo que te está mandando Dios esta mañana, en el versículo 19 del capítulo 14. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué dice ahí? Destrucción. ¿Así dice? ¿Así dice? No, dice edificación. ¿Y qué es edificar? Construir. ¿Qué significa edificar? Crecer. ¿Qué significa edificar? Sumar. ¿Qué significa edificar? Avanzar. Eso es edificar. Entonces sigue la mutua edificación. Y deja de estar pensando o deja de estarte justificando de aquellas cosas que a la luz de la Biblia no son correctas, no están bien. No están bien. Sigo leyendo, siguiente versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Le puedes poner cualquier cosa. Aquí dice comida, le puedes poner cualquier cosa. No destruyas la obra de Dios por la causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, con lo que hace. Es que yo me llevo a groserías con mi hijo y mi hijo se lleva a groserías conmigo. Para empezar, hay gente que lo hace. Y estoy hablando de hermanos que hoy conocen la palabra y se dicen hermanos. Para empezar, es un pésimo testimonio delante de Dios, aunque lo hagas en tu casa. Pero imagínate que un día en un centro comercial, en un restaurante, ustedes se llevan de esa manera y va un hermano débil. Yo te pregunto, ¿cómo vas a hacer que piense el hermano en un respeto en su casa si él está hoy luchando con su genio? Sirve que tú eres mayor espiritualmente y ve que tú te llevas de esa manera con tu hijo o con tu esposo o con tu esposa. ¿Sabes lo que va a ocasionar a ese hermano que realmente es iracundo, que está batallando con su mal hablar? ¿Sabes lo que va a hacer? Te va a decir que es un hipócrita. Aquí mismo, siguiente siguiente capítulo, el capítulo 15 de Romanos, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos fuertes hay aquí, amados? ¿Cuántos fuertes hay aquí espiritualmente? Para que entonces, dice aquí, para que el fuerte pueda soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si esa persona que es débil te ofendió y tú eres maduro, quédate callado, deja pasar el agravio y enséñale que tienes dominio propio. Y simplemente le dices: hermano, lo que acaba de decirme usted me hizo sentir mal, me lastimó, yo lo perdono, nada más tenga mucho cuidado porque usted tiene una relación con Dios. ¡Tan, tan! Eso es enseñar a una persona débil. Que ibas tú caminando y no te saludó y te vio y volteó hacia arriba. Hermano, ¿cómo está? ¿Lo alcanzas? ¿Cómo le va? Qué gusto. A lo mejor te hace cara de conejo. No importa. No importa. No importa. Tú tienes que pagar con bien y vencer el mal. Es lo que dice la palabra. Sigo leyendo, versículo siguiente. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cada vez que alguien hable mal de ti, ¿están hablando mal de quién? De Cristo. Deja entonces que Cristo sea tu hacedor en tu vida. Amén. Esa es madurez, amados.
Esto es madurez. Y por último, el último mandato del versículo, vamos a Tesalonicenses, del versículo 14, dice que seáis pacientes para con todos. ¿Cuántos pacientes hay aquí en esta mañana? No me levanten la mano. ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos soportan? ¿Cuántos resisten? Te hablan de repente mal y tú te mantienes paciente, firme, ecuánime, tranquilo, sereno. ¿Sí? O sacas la 45 y ya aventaste 3 tiros. Hay muchos que son de mecha corta. No les puedes decir mi alma porque ya te aventaron un batazo. Ándele. ¿No? Y aquí dice que tenemos que ser pacientes, que tenemos que aprender a soportar, a resistir, a aguantar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Imitemos a Jesús. ¿Hasta cuánto aguantó Jesús? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y ya escucho sus pensamientos, pero yo no soy Jesús ni soy Dios. Pero tienes a Cristo en tu vida. Y ya no obras tú, obra el poder de Dios en tu vida. Lo que te hace a ti falta te lo pone Dios. Entonces ya no hay justificante. Simplemente es que tienes que obedecer. Obedecer. Y pedirle a Dios que te dé la fuerza, el poder necesario para mantenerte con un dominio propio inquebrantable. ¿Quién dice amén? Además, la paciencia es una manifestación de la vida cristiana. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y es un versículo para que algunos, si no tienes subrayado, subráyalo y medítalo en tu casa. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué te está diciendo Dios esta mañana? Es que me ofendieron, me agredieron, me lastimaron, me humillaron, me patearon, me ensuciaron, me atropellaron. ¿Qué dice Dios? Aquí dice Dios, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, yo te pregunto, ¿Cristo te perdonó? ¿Aquí hay gente perdonada por Cristo? ¿Sí? Yo te pregunto, ¿qué te perdonó Cristo? ¿Qué te perdonó Cristo? ¿Sabes lo que te perdonó Cristo? Todo. Todo te perdonó Cristo. Tu mal carácter, tus malas palabras, tus malas actitudes, tus tranzas, tus robos, tus fornicaciones, tus adulterios, tus golpes, humillaciones, todo te lo perdonó Cristo. Todo. ¿Qué tienes que hacer tú en reciprocidad? ¿Qué tienes que hacer tú? Perdonar. ¿Es fácil perdonar? No. Y más si tienes un corazón endurecido. No. Pero cuando tú amas a Cristo, tú lo perdonas todo por amor a Cristo. Y dejas entonces de vivir tú. Y Cristo vive en ti. Y lo que vives ahora en la carne, lo vives en la fe del Hijo, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Eso tenemos que aprender, amados. Hoy la gente que no es feliz porque no ha creído que es un hijo de Dios. La persona que no vive hoy una vida llena de planes, de proyectos, de objetivos, es porque no le ha creído a Dios. ¿Quién eres? Un verdadero cristiano no se aburre. Un verdadero cristiano no padece situaciones de pecado porque no vive en el pecado. Un verdadero cristiano es la persona que está pensando cómo ayudar, qué hacer diferente.
seas joven, seas adulto, seas viejo, si eres un hijo de Dios, Dios te va a estar usando para su reino. Efesios capítulo 4, versículo 2. 2 libros antes, Efesios 4, 2. Dice aquí Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. ¿Cómo tienes que soportar al uno y al otro? ¿Cómo? En amor. ¿Cuál amor? Pues amor ágape, el amor de Dios, el amor que Dios derrama en nosotros. Si tienes todavía dudas de qué es el amor de Dios, vete a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del 1 al 7, ahí lo dice claramente, anótalo. No vamos a ir ya porque ya nos ganó el tiempo. Y regresamos nuevamente a Tesalonicenses, en el versículo 15. Y aquí dice algo muy importante, y con esto terminamos la predicación del día de hoy. Dice aquí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra es muy clara. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Me gozo cuando veo mucha gente escribiendo las citas. Eso me goza mucho, me gusta mucho porque sé que realmente están siendo conscientes y están siendo responsables con lo que Dios está hablando en tu vida. Y aquí dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No hay pretexto, no hay excusa. ¿Alguna vez tú escuchaste ojo por ojo, diente por diente? La famosa ley del talión, eso se lo saben. Mucha gente no sabe que esto es bíblico. Lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. Lo dijo Dios en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Y también lo dice aquí el Evangelio de Mateo, en el versículo 38 del capítulo 5. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Nada más que mucha gente, por no leer correctamente, por no investigar correctamente, por no escudriñar la palabra, entonces dice, pues Dios permite eso. Ahí lo dice la palabra, ojo por ojo, diente por diente. El Señor me la hizo, Él me la paga. Y eso es completamente una herejía. No es lo que Dios está enseñando. Hay que irte al Antiguo Testamento para que entonces investigues a quién se lo dijo Dios. Y muchos dirán, se lo dijo al pueblo de Israel. No. Dios lo dijo a los jueces de Israel, a los jueces que impartían la justicia ahí en Israel, para que entonces como juez, entonces ellos determinaran si aquella persona cometió un error, una falta que lastimó a otra persona, fuera entonces el juez que determinara esa aplicación de justicia, no el hombre. Es una gran diferencia. Nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Dejemos la justicia de Dios. Pero ¿quién lo sabe? El cristiano que se pone a leer la palabra y tiene una correcta interpretación de ella. Entonces es muy claro esta parte de lo que dice hoy Pablo en Tesalonicenses. Y también si vamos a Romanos capítulo 12,
Romanos capítulo 12. Pablo también se lo dijo a los romanos. Dice ahí, Romanos capítulo 12, versículo 17. En adelante, dice así: no paguéis a nadie mal, ¿cómo dice? Por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. ¿Qué dice ahí? No te vengues. No te vengues. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Dios, a través de la boca de Pablo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién es nuestro vengador? ¿Quién es el que hace justicia? Es Dios. Deja de hacerla tú por tu propia mano. Si tú siembras venganza, vas a cosechar venganza. ¿Sabes cuántas familias se han matado? Hay una familia allá en Nuevo León, en Monterrey, los González contra los Valdés, y ha sido por generaciones, y todo comenzó hace, no sé, tal vez 100 años, y esa familia no tiene descendencia, porque cada vez se están matando por una situación de venganza antaña. Estamos hablando a lo mejor de la, no sé, 10ª generación, y fueron creando odio de generación en generación. ¿Sabes que la venganza, a final de cuentas, no te va a llevar a ser feliz? Porque si tú eres vengativo, la otra persona es más vengativo. Miren, la bondad tiene un enemigo: la maldad. Pero la maldad tiene dos enemigos: la bondad y la maldad. Porque la maldad se autodestruye. ¿Cuántas veces has visto que un grupo de asaltantes robaron un banco y con tal de que alguien se quedara con todo el motín, mató a los otros cómplices? La maldad entonces se destruye así misma. Si tú generas venganza, va a haber alguien que sea más vengativo que tú. Y lo peor que no va a ser contra ti, va a ser con las personas que tú amas. Y si ya tienes descendencia, te va a doler mucho que ese rencor, ese odio, termine llegando hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces tengan mucho cuidado con ser negativos. Aquí la palabra es muy clara: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice ahí? Dale palazos. Así dice ahí. Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego significa carbones encendidos. Cada vez que alguien es avergonzado de esta manera, es como si tuviera carbones encendidos en la cabeza. Se siente muy avergonzada una persona que, sabiendo que pagó mal por mal, y le reciben y le devuelven bien por el mal que él dio, no sabes qué vergüenza entra a su vida, que termina pidiendo perdón. He sido malo contigo, he sido humillante contigo, te he lastimado, y yo he visto que me pagas cosas buenas. ¿Sabes qué? Perdóname, me siento avergonzado. ¿Cuántas veces lo he escuchado? ¿Quién se lo dijo? Dios. Dios. Y siempre mejor que Dios que obre en lugar de que tú obres tú, porque si no vas a echar a perder todo. Y último versículo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Cuántos vencedores aquí? ¿Cuántos vencedores del mal hay aquí? Porque han pagado con bien. ¿Cuántos hay?
como 2. Todos los demás les pido que no se vengan. Dios habló, amados. Dios habló. Y sé que a muchos hoy les quedó el saco. Pongámonos a trabajar. Hagamos las cosas bien. Con el único propósito de que mi Cristo se glorifique a través de tu vida. El único que se debe dar los aplausos, los reflectores, la ovación es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pararnos, por favor. Si hoy Dios habló a tu vida, te invito a que cierres tus ojos. Está viciado. Gracias. Era para que se despertaran algunos. Bien, vamos a orar, dejar que Dios sobre hoy en tu vida. Si Dios habló a tu corazón esta mañana, yo te invito a que hoy te pongas a cuentas con el Señor. Tal vez has sido ese ocioso que no has tenido orden en tu vida y que Dios te está hoy demandando que tengas disciplina y que tengas orden en ella. Tal vez eres una persona madura, eres un hermano maduro y has visto hermanos de ánimo decaído y no has hecho nada. Es el tiempo para que tú te actives. Tal vez has visto hermanos que son débiles y débiles en la fe te has burlado, has hablado, has murmurado de ellos. O tal vez hoy es un hermano que realmente estás haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Pero tal vez has pecado en la venganza, tal vez has pecado en los malos pensamientos, en las malas palabras de aquella persona que tú sientes que te ofendió o ofendió a tu familia. Cualquiera que sea la situación de tu vida, yo te pido que hoy te pongas a cuentas con el Señor. Y deja que el Señor hoy sane tu corazón y te lleve a hacer las cosas conforme a su preciosa voluntad. Si Dios te habló, ahí donde tú estás, pídele perdón a Dios. Reconoce tus pecados delante de Él y dile: Señor, perdóname, he fallado. He fallado muchas veces, Señor, y todo lo que hablaste a mi vida el día de hoy. Te pido me perdones. No estoy a gusto con mi vida porque no te reflejo a ti, me reflejo a mí mismo. Y eso es incorrecto. Hoy decido, Señor, vivir en ti. Hoy decido, Señor, que tú vivas en mí. Contigo estoy juntamente crucificado, Señor, y ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dame la sabiduría, dame el poder, dame el amor, dame el dominio propio para mantenerme firme caminando contigo. Tal vez me han lastimado mucho, Señor, y tú conoces hoy mis heridas. Y he guardado resentimiento y odio y rencor, Señor. Pero tú tienes hoy el poder de sanar mi corazón, porque quiero empezar a perdonar y dejar que tú seas glorificado a través de mi relación con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos. Te lo suplico todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén.